Hay recuerdos que no envejecen. Se quedan suspendidos en algún rincón del pecho, intactos, como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. El día que mi padre desapareció, yo tenía 8 años. Recuerdo el sonido de la puerta al cerrarse, el olor a café recién hecho en la cocina y la promesa simple que me hizo antes de salir. Vuelvo en un rato. Nunca volvió. Durante años aprendí a convivir con la ausencia como quien aprende a caminar con una piedra en el zapato. No era un dolor que gritara, era uno que respiraba bajo la piel. En cada cumpleaños, en cada Navidad, en cada logro pequeño, había un espacio vacío en la mesa. Mi madre decía que tal vez se había ido por voluntad propia. Yo me negaba a creerlo. Mi padre no era un hombre que desapareciera sin mirar atrás. La policía cerró el caso después de unos meses. Sin pruebas de delito, dijeron. Sin cuerpo, sin testigos, sin explicaciones. Solo un adulto que salió a comprar pan y se evaporó del mapa. A los 8 años no entendía cómo alguien podía evaporarse. A los 28 sigo sin entenderlo. Ayer por la noche, mientras lavaba los platos, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa. No reconocí el número al principio, pero cuando lo hice, sentí que algo dentro de mí se rompía. No era posible, no podía serlo. Ese era el número que mi padre usaba hace 20 años, el mismo que dejó de existir el día que él desapareció. Dejé que sonara hasta que se cortó. Me quedé mirando la pantalla como si fuera a explicarme algo. Pensé que era un error, una coincidencia cruel. Entonces volvió a sonar, y esta vez, en lugar de miedo, sentí algo peor: esperanza. Nunca hablé de esto con nadie fuera de mi familia. Durante mucho tiempo creí que contar la historia de mi padre era como abrir una herida que apenas había aprendido a cerrar. Pero lo que ocurrió anoche cambió algo en mí. No puedo seguir guardándolo. Mi padre no era perfecto, pero era constante. Tenía rutinas casi obsesivas. El mismo café todas las mañanas, el mismo trayecto al trabajo, el mismo saludo a cada vecino. Era un hombre que creía en la previsibilidad. Por eso su desaparición nunca encajó. No dejó cartas, no hubo discusiones previas, no había deudas ni amenazas. Simplemente salió de casa y nunca regresó. Durante años me aferré a pequeños detalles: la camisa que quedó colgada detrás de la puerta, su reloj olvidado en la mesita de noche, el olor a colonia que permaneció semanas en el armario. Esas cosas me hacían pensar que su ausencia era temporal, que en cualquier momento escucharía la llave girar. Antes de continuar, quiero pedirte algo. Si estás escuchando esta historia, me gustaría saber desde qué país y ciudad la estás viendo. A veces me pregunto si en algún lugar del mundo alguien ha vivido algo parecido, si alguien también ha recibido una señal imposible del pasado. Si te interesan historias reales contadas en primera persona, con todos los detalles que normalmente se ocultan, te invito a suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo hace que más personas se atrevan a compartir lo que han vivido. Lo que te voy a contar ahora comenzó con una llamada, pero no terminó ahí. Nunca he logrado recordar el momento exacto en que entendí que algo estaba mal. A los 8 años, la noción del tiempo es confusa. Un rato puede ser una hora o una eternidad. Aquella mañana mi padre salió después del desayuno. Me revolvió el cabello como siempre y dijo que volvería antes del almuerzo. Yo estaba dibujando en la mesa del comedor. Lo vi tomar las llaves. Nada en su gesto parecía definitivo.
Mi madre estaba en la cocina cuando escuchamos el sonido del motor del auto alejándose. Era un sonido familiar, casi tranquilizador. Él tenía la costumbre de tocar el claxon 2 veces al doblar la esquina, como si fuera un pequeño ritual de despedida. Ese día no lo hizo. Durante años pensé que ese detalle era irrelevante. Hoy me pregunto si fue la primera señal. Al mediodía, mi madre empezó a inquietarse. No era común que se retrasara. Llamó a su teléfono varias veces. Siempre iba directo al buzón de voz. Yo la observaba desde la sala sin entender del todo la tensión que comenzaba a llenar el aire. Recuerdo la forma en que ella se secaba las manos en el delantal, aunque no estuviera mojado. Era un gesto repetitivo, nervioso. Cuando cayó la tarde, la inquietud se convirtió en miedo. Mi madre llamó a hospitales, a la policía, a un par de amigos de mi padre. Nadie lo había visto. Nadie sabía nada. Esa noche no cenamos. Yo fingí dormir en mi habitación, pero escuchaba cada conversación, cada susurro, cada intento desesperado por encontrar una explicación lógica. La policía llegó al día siguiente. Hicieron preguntas que me parecían absurdas. Si mis padres discutían, si él había mencionado querer irse, si tenía problemas en el trabajo. Yo quería gritar que mi padre no era un hombre que desapareciera, pero era un niño. Los adultos hablaban entre ellos como si yo no estuviera allí. Los días siguientes fueron una sucesión de rostros serios y murmullos. Recuerdo ver el auto de mi padre estacionado en una calle a varias cuadras de casa. No tenía señales de violencia. Estaba cerrado. Dentro, sobre el asiento trasero, había una bolsa con pan. El pan estaba intacto, todavía en su envoltura. Durante años soñé con esa imagen, el pan que nadie recogió. Mi madre comenzó a cambiar después de eso. Se volvió más callada, más rígida. Nunca lloraba frente a mí. Decía que debíamos ser fuertes, que tal vez él necesitaba tiempo. Pero por las noches yo escuchaba su llanto contenido a través de la pared, un llanto que parecía pedir respuestas al vacío. La escuela se convirtió en un lugar incómodo. Los otros niños preguntaban dónde estaba mi padre. Algunos decían que tal vez se había ido con otra familia. Esa idea me enfurecía. Mi padre no era así, no lo era. O al menos eso necesitaba creer. Con el tiempo, las visitas de la policía se hicieron menos frecuentes. Las llamadas se redujeron. El caso pasó de urgente a pendiente y de pendiente a olvidado. Pero en nuestra casa nada volvió a ser normal. Había una silla que nadie ocupaba, un silencio que nadie llenaba. Crecí con la sensación de que algo quedó suspendido ese día, como si el reloj se hubiera detenido en el momento en que el motor del auto se perdió al final de la calle. Y aunque pasaron 20 años, aunque me convertí en adulto y aprendí a vivir con la ausencia, hay una parte de mí que sigue esperando escuchar ese claxon que nunca volvió a sonar. El teléfono volvió a sonar exactamente a las 22:17. No lo sé porque mirar el reloj con intención, sino porque esa hora quedó grabada en mí como una cicatriz. Cuando vi el número en la pantalla, sentí que el aire se volvía más pesado. No era un número parecido, era el mismo, los mismos dígitos que yo había memorizado de niño, cuando llamaba al trabajo de mi padre para pedirle que me trajera algo de camino a casa. Durante unos segundos no hice nada. Dejé que vibrara sobre la mesa. Mi mente buscaba explicaciones racionales. Reciclaje de líneas, error técnico, broma cruel. Pero había algo profundamente personal en esa coincidencia. Algo que no parecía casual. Cuando dejó de sonar, sentí un vacío inmediato, como si hubiera perdido una oportunidad irrepetible. El tercer intento llegó casi de inmediato.
Esta vez contesté. No dije hola, no dije nada. Me limité a llevar el teléfono al oído y escuchar. Al principio solo hubo silencio, un silencio que no era total, porque podía percibirse una respiración leve, irregular. No era el sonido estático de una llamada fallida. Era alguien. Mi garganta se cerró. Quise hablar, pero las palabras no salieron. Pasaron varios segundos que se sintieron interminables. Entonces escuché algo más. No fue una frase clara, fue un murmullo bajo, como si alguien estuviera lejos del micrófono. Creí distinguir mi nombre. No estoy seguro. Tal vez mi mente quiso oírlo. «Papá», dije al fin, en voz tan baja que casi no me reconocí. El silencio se mantuvo unos segundos más. Luego la llamada se cortó. Me quedé de pie en la cocina, con el teléfono todavía en la mano, sintiendo que el mundo había cambiado ligeramente de posición. Llamé de vuelta. El número marcó como inexistente. El mensaje automático decía que la línea no estaba disponible. Intenté otra vez. Lo mismo. Mi respiración se volvió más rápida. Sentía una mezcla de vergüenza y esperanza. Vergüenza por ilusionarme. Esperanza porque, por primera vez en 20 años, había una señal. Me senté en la mesa y repasé mentalmente cada detalle del sonido. ¿Era una respiración real o una interferencia? ¿Había escuchado realmente mi nombre o fue una proyección de mi deseo? La mente es capaz de construir puentes donde no hay nada, pero también es capaz de reconocer lo familiar. Y esa respiración me resultaba conocida. No dormí esa noche. Busqué en internet información sobre reciclaje de números antiguos. Encontré artículos que explicaban cómo las compañías reasignan líneas después de años sin uso. Eso debería haberme tranquilizado. Sin embargo, algo no encajaba. El número de mi padre había sido cancelado oficialmente. Recuerdo haber acompañado a mi madre a hacer ese trámite. A las 3:12 de la madrugada llegó un mensaje de texto desde ese mismo número. Solo decía, «No fue mi decisión». 4 palabras, nada más. Lo leí una y otra vez hasta que las letras comenzaron a perder sentido. No fue mi decisión. ¿Qué no fue su decisión? ¿Irse? ¿Llamar? ¿Desaparecer? Sentí un frío que no tenía nada que ver con la temperatura del apartamento. Durante años intenté aceptar que quizá mi padre se había ido voluntariamente. Esa era la teoría más repetida, la más sencilla. Pero esas 4 palabras abrían una posibilidad distinta, una que nunca quise imaginar. Miré la puerta de mi cocina como si alguien pudiera estar del otro lado. Me di cuenta de que, aunque tenía 28 años, en ese momento me sentía igual que aquel niño que esperaba escuchar el claxon al final de la calle. Y por primera vez en mucho tiempo, tuve miedo de que mi padre no solo hubiera desaparecido, sino que alguien hubiera querido que lo hiciera. No le conté a mi madre sobre la llamada esa misma noche. No supe cómo hacerlo sin romper algo que llevaba años en equilibrio frágil. Ella había aprendido a vivir con la versión más soportable de la historia, que mi padre se fue porque quiso. Era una herida, sí, pero una herida con lógica. Lo otro abría un abismo. Pasé la mañana siguiente caminando por el apartamento como si algo hubiera cambiado en el aire. Revisé el mensaje otra vez. No fue mi decisión. 4 palabras que parecían escritas con prisa. No había errores ortográficos, no había emojis, nada que me ayudara a interpretar el tono, solo una afirmación que desmontaba 20 años de resignación. Al mediodía decidí visitar a mi madre. Vive en la misma casa donde crecí.
La fachada ha sido pintada varias veces, pero la estructura sigue igual. Cuando crucé la puerta, me golpeó un recuerdo físico, el olor a madera vieja y detergente barato. Durante un segundo volví a ser ese niño que esperaba noticias. Mi madre estaba sentada en la mesa del comedor, leyendo. Levantó la vista y sonrió con esa mezcla de cansancio y ternura que ha perfeccionado con los años. Hablamos de cosas superficiales al principio: el trabajo, el clima, una vecina que se mudó. Yo la observaba intentando decidir en qué momento romper la normalidad. Finalmente, saqué el teléfono y le mostré el mensaje sin decir nada. Vi cómo sus ojos recorrían las palabras. Primero confusión, luego algo más difícil de nombrar. No era sorpresa, era reconocimiento. Su mano tembló apenas perceptible antes de dejar el teléfono sobre la mesa. «Eso no puede ser», dijo en voz baja, pero no sonó convencida. Le pregunté si sabía algo que yo no supiera, si había detalles que me ocultaron por ser niño. Durante unos segundos se quedó en silencio, mirando la pared como si allí estuviera proyectada una versión antigua de su vida. Me contó algo que nunca me había dicho. Semanas antes de desaparecer, mi padre había cambiado. No de manera evidente, pero sí sutil. Recibía llamadas que atendía fuera de casa. Comenzó a guardar documentos en un cajón con llave. Una noche discutieron en voz baja. Mi madre nunca supo exactamente sobre qué, porque él evitó explicarlo. También me confesó que, pocos días antes de irse, él le dijo algo extraño. «Si un día no estoy, no creas todo lo que digan». En ese momento, ella lo interpretó como una frase dramática sin importancia. Ahora, al recordarla, su voz se quebró. Sentí una mezcla de rabia y traición, no hacia mi madre, sino hacia el silencio que había cubierto nuestra historia. ¿Por qué nadie me contó eso? Tal vez querían protegerme. Tal vez pensaron que cargar con la idea de una amenaza invisible era peor que pensar en abandono. Le pregunté si alguna vez sospechó que alguien pudiera estar involucrado. Bajó la mirada y admitió que sí. Hubo un hombre que pasó por la casa 2 días antes de la desaparición. Dijo ser un antiguo compañero de trabajo. Mi madre no recordaba su nombre, solo que tenía una cicatriz pequeña en la mejilla izquierda y una forma demasiado insistente de mirar dentro de la casa. La policía nunca encontró nada. No hubo registros de conflictos laborales. No hubo denuncias previas. Sin pruebas, la teoría del abandono fue la más sencilla y la más cómoda para todos. Salí de la casa de mi madre con una sensación distinta. La llamada ya no era un hecho aislado, era una grieta que conectaba con algo más antiguo, algo que nunca nos atrevimos a explorar. Y mientras caminaba hacia mi auto, me di cuenta de que el miedo ya no era solo esperanza disfrazada. Era la intuición de que mi padre no desapareció solo. No pude sacarme de la cabeza la imagen del hombre con la cicatriz. No tenía rostro claro, solo el contorno que mi madre había descrito. Mejilla izquierda marcada, mirada fija, presencia incómoda. Durante 20 años ese detalle había permanecido enterrado, como si no fuera relevante. Ahora se sentía como una pieza olvidada de un rompecabezas. Esa noche revisé las cajas viejas que guardo en el armario. Documentos, fotografías, papeles que mi madre me entregó cuando me mudé. Buscaba algo que pudiera conectar con aquel hombre. Encontré recibos antiguos, tarjetas de presentación, incluso una libreta pequeña con anotaciones de mi padre. En la última página había un nombre subrayado varias veces. No lo reconocí. Decidí buscar ese nombre en Internet. No esperaba gran cosa,
Pero el primer resultado me dejó helado. Aparecía vinculado a una empresa que había sido investigada por irregularidades financieras hace más de 2 décadas. No había condenas firmes, solo menciones dispersas en artículos viejos. El año coincidía con la desaparición de mi padre. Sentí un peso en el estómago. Mi padre trabajaba en el área administrativa de una compañía mediana. Nunca lo consideré alguien con acceso a información delicada. Pero ahora empezaba a preguntarme qué sabía realmente de su vida laboral y si había descubierto algo que no debía. Mientras intentaba ordenar mis pensamientos, el teléfono vibró de nuevo. No era una llamada, era otro mensaje desde el mismo número. No confíes en nadie. Eso decía, sin saludo, sin explicación. Miré alrededor del apartamento como si las paredes pudieran estar escuchando. Respondí por primera vez. ¿Quién eres? Tardaron varios minutos en contestar. Esos minutos se sintieron interminables. Finalmente llegó una respuesta. Pregúntale por la cicatriz. El corazón me golpeó con fuerza. No había mencionado ese detalle a nadie fuera de mi madre. Volví a llamar al número. Esta vez sí hubo tono de llamada, pero nadie respondió. Solo esa respiración leve, distante, que ahora me parecía más consciente. Si eres tú, dime algo que solo yo sepa, susurré al teléfono. Silencio. Luego, muy bajo, una frase que me congeló. El pan quedó en el asiento trasero. El recuerdo del auto abandonado regresó con violencia. La bolsa intacta. El pan que nadie recogió. Esa era una imagen que casi nadie conocía con detalle. La policía habló del vehículo, pero no del pan. Esa escena quedó entre mi madre y yo. Las manos me temblaban. Intenté pensar con claridad. ¿Era posible que alguien hubiera leído el expediente policial completo? ¿Que alguien hubiera investigado mi vida lo suficiente como para usar ese recuerdo contra mí? Sí, era posible. Pero había algo en el tono de esa frase. Algo que sonaba más a memoria que a información. Decidí ir un paso más allá. Busqué el archivo del caso en línea, pero estaba incompleto. Muchos documentos no eran públicos. Si alguien estaba manipulando esto, significaba que tenía acceso a detalles internos, o que estuvo allí. Me senté en el suelo del salón, con la espalda contra la pared, sintiendo que mi mundo comenzaba a inclinarse. Durante años había temido que mi padre me hubiera abandonado. Ahora empezaba a temer algo peor, que nunca tuvo la oportunidad de volver. Y lo más inquietante no era la posibilidad de que estuviera vivo, era la posibilidad de que alguien quisiera que yo supiera que no lo estuvo por decisión propia. No fui a trabajar al día siguiente. No podía fingir normalidad mientras mi pasado se reorganizaba frente a mí. Me quedé en casa revisando cada documento que había encontrado, cada anotación de mi padre, cada detalle que antes me parecía insignificante. En la libreta pequeña que había encontrado la noche anterior, el nombre subrayado aparecía junto a una fecha, 2 semanas antes de su desaparición. Debajo, mi padre había escrito algo casi ilegible. Acerqué la hoja a la luz. Logré descifrar una palabra: transferencias. Sentí un escalofrío. Decidí visitar la antigua empresa donde él trabajaba. El edificio ya no pertenecía a la misma compañía, pero el archivo municipal conservaba registros públicos. Después de varias llamadas y formularios, conseguí hablar con un hombre mayor que había trabajado allí en aquella época. Aceptó reunirse conmigo. Nos vimos en una cafetería discreta. Cuando le mencioné el nombre de mi padre, guardó silencio unos segundos antes de responder. No parecía sorprendido, pero sí incómodo.
Me dijo que mi padre era meticuloso, que revisaba cifras que otros preferían no mirar demasiado de cerca. Le pregunté directamente si había habido problemas. Miró a ambos lados antes de hablar en voz más baja. Hubo movimientos extraños de dinero. No todos querían que se revisaran. Le pregunté si conocía al hombre de la cicatriz. Asintió sin dudar. Era externo. Venía a supervisar, pero nadie sabía realmente a quién representaba. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Le pregunté si creía que mi padre pudo haber estado en peligro. No respondió de inmediato. Finalmente dijo: algunos pensábamos que estaba presionando demasiado, y luego desapareció. Salí de esa reunión con una certeza incómoda. Mi padre no se evaporó. Fue apartado, tal vez intimidado, tal vez obligado a guardar silencio. La frase del mensaje, "no fue mi decisión", adquiría un peso distinto. Esa noche, el teléfono volvió a vibrar. Contesté sin dudar. Esta vez no hubo respiración incierta. Hubo una voz baja, contenida. No sonaba joven, tampoco anciana. Era una voz que parecía arrastrar años de silencio. «No busques más», dijo. «Ya hiciste suficiente». Sentí que el corazón me golpeaba las costillas. «¿Eres tú?», pregunté. No respondió a esa pregunta. «Hay cosas que es mejor dejar enterradas», continuó. «Tu padre quiso protegerte». La llamada se cortó de nuevo. No hubo más mensajes después de eso. Intenté devolver la llamada. Línea inexistente, como si todo hubiera sido una grieta que se cerró sola. No sé si era mi padre. No sé si fue alguien que estuvo involucrado y ahora vive con culpa. No sé si fue una advertencia o una despedida tardía. Pero por primera vez en 20 años, la idea del abandono perdió fuerza. Mi padre no desapareció porque quisiera irse. Desapareció porque vio algo que otros querían ocultar. Y alguien, en algún lugar, quiso asegurarse de que yo supiera que no fue su elección. Desde esa noche no he vuelto a recibir llamadas. A veces sostengo el teléfono en silencio, esperando que vuelva a vibrar. No por esperanza infantil, sino por necesidad de cierre. Pero el silencio también dice cosas. Y ahora, cuando pienso en él, ya no lo imagino alejándose sin mirar atrás. Lo imagino luchando con la decisión de irse para protegernos. No sé dónde está. No sé si vive. Pero sé algo que durante 20 años me negué a considerar. Mi padre no nos abandonó. Alguien se encargó de que desapareciera. Han pasado varias semanas desde la última llamada. La vida, de alguna manera, intenta continuar. Voy al trabajo, visito a mi madre, hago compras, pago cuentas. Pero algo cambió dentro de mí. Ya no cargo el peso del abandono. Cargo algo distinto. La conciencia de que la verdad puede ser más compleja que el silencio. A veces me pregunto si él sigue vivo en algún lugar, mirando su teléfono con el mismo temor con el que yo miro el mío. Si eligió el exilio para mantenernos a salvo, o si alguien decidió por él hace 20 años y ahora solo quedan fragmentos de lo que fue. La frase «no fue mi decisión» resuena en mi cabeza como una confesión incompleta. No sé si volverá a sonar ese número. No sé si alguna vez sabré toda la verdad. Pero ahora entiendo que algunas desapariciones no son huidas, son sacrificios forzados. Y si mi padre realmente quiso protegerme, quiero que sepa algo, esté donde esté. Ya no lo culpo. Solo espero que, algún día, el silencio también decida hablar. No fue una revelación dramática. No hubo música intensa ni una llamada inesperada. Fue algo mucho más simple. Estaba limpiando el ático.
Habían pasado 13 años desde aquel día en el mar. La casa ya no era exactamente la misma. Había cambiado muebles, pintado paredes, reemplazado recuerdos visibles por objetos más neutros. Pero el ático seguía intacto. Era el único lugar donde el tiempo parecía no haber avanzado. Subí las escaleras de madera con una linterna en la mano. El aire olía a polvo y a madera antigua. Las cajas estaban apiladas como pequeñas cápsulas del pasado. Mi intención era donar ropa vieja. Nada más. Comencé a mover algunas cajas etiquetadas con marcadores descoloridos. Navidad, libros viejos, documentos. En la esquina más alejada encontré una caja sin etiqueta. Eso ya era extraño. Siempre fui meticulosa con el orden, sobre todo después del desaparecimiento. Catalogué cada pertenencia del bote. Entregué a la guardia costera todo lo que tenía relación directa con la embarcación. No recordaba esa caja. La arrastré hacia el centro. El cartón estaba algo deteriorado, pero no húmedo. No presentaba señales de haber estado en contacto con agua. La abrí. Dentro había objetos pequeños, una linterna antigua del bote, un par de guantes de navegación, un cuchillo multiusos oxidado. Me quedé inmóvil. Esos objetos debieron haber sido entregados como parte del inventario tras la desaparición. Recuerdo perfectamente haber revisado cada compartimento del garaje después de que suspendieron la búsqueda. Recuerdo haber hecho una lista. Recuerdo haber llorado mientras colocaba todo en una mesa para entregarlo. Entonces, ¿cómo estaban allí? Mis manos comenzaron a temblar ligeramente. Seguí revisando el contenido. En el fondo, envuelto en una bolsa plástica, encontré algo que me dejó sin aire. Un cuaderno impermeable, negro, con bordes reforzados. El mismo que Daniel utilizaba para anotar coordenadas y observaciones cuando navegaba. Ese cuaderno siempre iba con él. Siempre. Nunca lo dejaba en tierra. Lo abrí con cuidado. Las primeras páginas contenían anotaciones antiguas, fechas de años anteriores, coordenadas habituales, comentarios sobre corrientes y clima. Nada extraño. Pasé las hojas lentamente hasta llegar a las últimas páginas. Allí estaba, la fecha del día del desaparecimiento. Mi corazón comenzó a latir con fuerza irregular. Había números escritos con rapidez, coordenadas, 2 juegos distintos. El primero correspondía a la ruta que él me había mencionado esa mañana. El segundo estaba tachado parcialmente, y debajo una tercera anotación, más profunda, más lejos, mucho más lejos de lo habitual. Sentí un frío recorrer mi espalda. Esas coordenadas no aparecían en el informe oficial. No coincidían con la posición de radar discutida aquella noche. Eran aún más lejanas. Me senté en el suelo del ático con el cuaderno entre las manos. Intenté recordar si alguna vez lo había visto regresar con ese cuaderno ese día. No, porque nunca regresó. Entonces la pregunta se volvió inevitable. ¿Cómo llegó ese cuaderno a mi casa? Si él salió con él, si el bote desapareció, si jamás se encontraron restos, alguien lo devolvió o alguien lo tomó antes. Examiné la bolsa plástica. No estaba sellada con cinta oficial. No tenía etiqueta de evidencia. No tenía registro. Era como si alguien hubiera querido que lo encontrara. Pero no de inmediato. 13 años después. Esa idea me erizó la piel. Revisé nuevamente las coordenadas. Las ingresé en mi teléfono. El punto marcado estaba cerca de una zona que recordaba vagamente de conversaciones antiguas. Un área donde la profundidad cambiaba abruptamente, donde operaban algunas embarcaciones privadas más grandes, una zona que no formaba parte de rutas recreativas. Mi respiración se volvió más lenta.
No era una prueba de crimen, no era una confirmación de nada, pero era la primera pieza física que contradecía la versión oficial. El mar no devuelve cuadernos intactos después de 13 años, y menos a través de cajas olvidadas en áticos cerrados. Me quedé allí durante casi una hora, pensando, repasando cada detalle de aquel día, la llamada perdida, la señal de radar, la corrección en el registro del puerto, el combustible extra, las coordenadas más profundas. No eran conclusiones, eran grietas. Y por primera vez en 13 años, el silencio dejó de sentirse como resignación. Se convirtió en advertencia, porque si alguien devolvió ese cuaderno, significa que nunca estuvo en el fondo del mar, y si nunca estuvo en el fondo del mar, entonces mi esposo y mi hija no desaparecieron donde dijeron, y eso significaba algo mucho más inquietante que una tormenta. Significaba que alguien había movido las piezas, y que yo acababa de encontrar la primera. No dormí esa noche. Dejé el cuaderno abierto sobre la mesa de la cocina, como si al cerrarlo pudiera perder el valor que acababa de encontrar. Miraba las coordenadas una y otra vez, tratando de convencerme de que tal vez estaba exagerando. Pero los números no mentían. A la mañana siguiente llamé a una empresa privada de cartografía marítima. No sabía exactamente qué pedir, así que fui directa. Necesito información sobre esta ubicación, dije, leyendo los números con cuidado. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Esa zona no es común para navegación recreativa, respondió el hombre finalmente. ¿Por qué? Cambios bruscos de profundidad, corrientes inestables y operaciones privadas. Operaciones privadas. ¿Qué tipo de operaciones? Empresas que realizan transporte especializado, algunas con permisos restringidos. Sentí que el aire se volvía más pesado. ¿Y eso aparece en registros públicos? Depende del tipo de permiso. Agradecí y colgué. Durante años había aceptado la idea de que el mar era impredecible, que una corriente fuerte, una falla mecánica o un error humano podían haber sido suficientes. Pero ahora la historia comenzaba a tomar otra forma. Ingresé nuevamente las coordenadas en un mapa más detallado. La ubicación estaba cerca de una franja utilizada por embarcaciones industriales medianas. No era una zona completamente cerrada, pero sí poco frecuentada por botes pequeños como el nuestro. Entonces recordé algo que Daniel había dicho una vez, meses antes del desaparecimiento. Hay rutas que nadie debería cruzar, comentó una tarde mientras revisaba cartas náuticas en la mesa del comedor. En aquel momento no le di importancia. Pensé que hablaba de zonas peligrosas por la profundidad. Ahora esa frase resonaba diferente. Decidí visitar nuevamente el puerto. 13 años habían pasado. Muchas personas ya no trabajaban allí. Otras evitaban mirarme demasiado tiempo a los ojos. Me acerqué al joven pescador que aquella noche mencionó haber visto una silueta más lejos de lo habitual. Ya no era joven. El tiempo también había pasado por él. ¿Recuerdas haber visto otra embarcación ese día?, pregunté. Me miró con cautela. No estoy seguro de querer hablar de eso. Mi corazón dio un vuelco. ¿Por qué? Miró alrededor antes de responder. Porque después de que lo mencioné aquella noche, nadie volvió a preguntarme, y un hombre me sugirió que probablemente había confundido las sombras. ¿Qué hombre? No lo conocía, no era del puerto. Esa respuesta fue suficiente para que mi piel se erizara. ¿Te amenazó? No directamente, solo me aconsejó que no complicara las cosas. No complicara las cosas.
Durante 13 años nadie me habló de ese detalle. Volví a casa con la sensación de que el suelo bajo mis pies no era tan firme como creía. Decidí dar un paso más. Contacté a un antiguo compañero de Daniel que trabajaba ocasionalmente como técnico marítimo. Le pedí que verificara la profundidad y características de la zona marcada en el cuaderno. 2 días después me llamó. «Hay restos metálicos en esa área», dijo. Sentí que el mundo se inclinaba. ¿Restos de qué? Difícil de determinar sin una inspección más cercana, pero no parecen recientes. ¿Podrían ser de una embarcación pequeña? Hubo una pausa. Podría ser, pero también podrían pertenecer a algo más grande. Mi mente comenzó a unir piezas. Si hubo otra embarcación cerca, si Daniel anotó coordenadas más profundas, si la señal de radar captó una posición distinta, si los registros del puerto fueron modificados. Entonces el accidente simple comenzaba a perder fuerza. Esa noche volví a revisar el cuaderno. Había algo más en la última página, una línea casi borrada. No eran números, era una palabra. Desvío. Escrita con rapidez. Desvío. No era una palabra técnica común en sus anotaciones. Daniel solía usar términos específicos de navegación. Desvío implica cambio de rumbo, cambio inesperado o provocado. Mi respiración se volvió lenta. Intenté imaginar la escena. Daniel navegando con nuestra hija, detectando algo inusual, anotando coordenadas rápidamente, intentando llamar. A las 4:37, la señal de radar a las 4:35, 2 minutos. ¿Qué ocurrió en esos 2 minutos? Si el cuaderno estaba en mi ático, alguien lo retiró antes de que el bote desapareciera completamente, o alguien tuvo acceso al bote después. En cualquiera de los escenarios, el mar no era el único actor, y por primera vez en 13 años, el miedo cambió de forma. Ya no era miedo al océano, era miedo a la posibilidad de que alguien hubiera decidido que esa historia debía cerrarse, y que durante más de una década, yo había estado viviendo bajo una versión cuidadosamente construida. La palabra desvío no me dejó dormir durante días. No era una anotación técnica común en los cuadernos de Daniel. Él solía escribir corriente sur, cambio de viento, ajuste de rumbo. Pero desvío implicaba algo diferente. Implica interrupción. Implica algo que obliga a cambiar dirección. Decidí regresar al mapa. Esta vez no busqué solo profundidad ni corrientes. Busqué registros empresariales. No fue sencillo. Muchas de las operaciones marítimas privadas están protegidas por capas administrativas. Pero después de varias llamadas, encontré el nombre de una compañía que operaba regularmente en la franja cercana a las coordenadas del cuaderno. Transmar Logística Costera. No era una empresa pequeña. Movía cargas especializadas, equipos industriales, contenedores con permisos restringidos. Revisé noticias antiguas. Hubo reportes, años atrás, sobre conflictos con pescadores locales que denunciaban rutas peligrosas y tráfico no siempre declarado. Nada probado, nada concluyente, pero suficiente para que la palabra coincidencia empezara a parecer ingenua. Contacté a un ex empleado cuyo nombre aparecía en un foro antiguo relacionado con la empresa. No mencioné de inmediato mi sospecha, solo pregunté: ¿hubo incidentes en esa zona hace 13 años? Hubo un silencio largo antes de que respondiera. Hubo una noche complicada. Sentí que la sangre me bajaba del rostro. ¿Qué tipo de complicada? Una maniobra fuera de horario, nada que aparezca en reportes oficiales. Mi voz se volvió más firme. ¿Qué fecha?
Me dio un rango aproximado. Coincidía. El mismo día. Mi mano comenzó a temblar ligeramente mientras sostenía el teléfono. ¿Hubo colisión? La pregunta salió antes de que pudiera medirla. El hombre respiró hondo. No puedo afirmar eso, pero solo puedo decir que hubo tensión esa noche y que al día siguiente nos pidieron discreción absoluta. Discreción. Durante años, la narrativa oficial habló de corrientes impredecibles, de mar abierto, de accidente probable. Nunca mencionaron tráfico industrial. Nunca mencionaron operaciones nocturnas no registradas. Nunca mencionaron desvíos forzados. Volví a revisar la señal de radar registrada aquella noche. La posición coincidía con la franja donde operaba Transmar, 2 minutos antes de la llamada perdida. 2 minutos. Intenté imaginarlo. Daniel navegando, viendo una embarcación mucho más grande acercarse, intentando apartarse, anotando coordenadas, escribiendo desvío, intentando llamar, y luego, silencio. Si hubo colisión, ¿por qué no hubo restos visibles? La respuesta llegó sola. Porque una embarcación industrial tiene capacidad para recoger escombros, para limpiar, para evitar reportes. No era una acusación formal, era una posibilidad lógica. Decidí visitar el antiguo muelle secundario donde, según registros públicos, Transmar cargaba parte de su equipo años atrás. Ya no operaban allí oficialmente, pero el lugar conservaba marcas del pasado. Un viejo trabajador de mantenimiento aceptó hablar conmigo sin cámaras ni grabadoras. Esa empresa no quería problemas, dijo en voz baja. ¿Qué tipo de problemas? Cualquier cosa que implicara investigación externa. ¿Hubo una colisión hace 13 años? Me miró fijamente. ¿Hubo actividad inusual esa noche? ¿Actividad como qué? Un barco regresó más temprano de lo previsto, sin luces principales encendidas. Mi corazón golpeó con fuerza. ¿Lo reportaron? Negó con la cabeza. Nos dijeron que era una maniobra interna. Maniobra interna. Durante 13 años, la palabra accidente había sido suficiente para cerrar puertas. Ahora había otra palabra, encubrimiento. No tenía pruebas materiales aún. No tenía documentos oficiales que confirmaran nada, pero tenía algo más poderoso que el dolor. Tenía coherencia. La ruta más profunda anotada en el cuaderno, la señal de radar desplazada, la corrección en el registro del puerto, el combustible extra, la palabra desvío, la actividad inusual, el silencio posterior. Todas las piezas apuntaban en una misma dirección, y por primera vez desde aquella noche en el muelle, el miedo volvió. Pero ya no era miedo al mar, era miedo a descubrir hasta dónde alguien estuvo dispuesto a llegar para que la historia terminara allí. Porque si una empresa poderosa estuvo involucrada, entonces el silencio de 13 años no fue casual, fue estratégico. Y eso significaba que mi búsqueda apenas comenzaba. No quise denunciar de inmediato, no porque tuviera dudas, sino porque sabía que una acusación sin prueba concreta sería desestimada como el intento desesperado de una mujer que nunca superó su pérdida. Necesitaba algo más, algo físico, algo que el mar no hubiera podido inventar. Contacté nuevamente al técnico marítimo que había detectado restos metálicos en la zona profunda. Esta vez le pedí algo específico. Necesito saber si esos restos coinciden con el modelo del bote de mi esposo. Aceptó revisar con más detalle. 3 días después me llamó temprano por la mañana. Su voz era diferente. Encontramos una pieza, dijo. Sentí que el mundo se detenía. ¿Qué pieza? Parte del eje de dirección. Está deformado.
No parece daño por corrosión natural. Mi respiración se volvió irregular. ¿Qué tipo de daño entonces? Hubo un silencio breve antes de que respondiera. Impacto lateral, no una tormenta, no una falla mecánica, impacto. El técnico me envió fotografías. La pieza metálica estaba doblada en un ángulo poco natural. No era desgaste, no era deterioro progresivo, era fuerza externa, fuerza repentina. Me quedé mirando la imagen durante varios minutos. Imaginé el momento, una embarcación más grande aproximándose demasiado rápido. Daniel intentando desviar, anotando coordenadas, intentando llamar, el impacto, el caos. Si el bote fue golpeado lateralmente por una nave industrial, la diferencia de tamaño habría sido devastadora, y si esa nave tenía capacidad para recoger restos, el silencio posterior cobraba sentido, pero aún faltaba algo. El técnico mencionó otro detalle. Hay marcas de pintura en el metal. ¿Qué tipo de pintura? Industrial, azul oscuro. No coincide con el color del bote de su esposo. Mi corazón comenzó a latir con violencia. Transmar utilizaba embarcaciones con casco azul oscuro en esa época. Revisé fotografías antiguas disponibles en archivos digitales. Allí estaban, cascos azules, mismo tono, misma franja lateral. No era una prueba judicial, pero era una coincidencia demasiado específica. Decidí hablar nuevamente con el ex empleado. Cuando le mencioné el impacto lateral y las marcas de pintura, el silencio al otro lado de la línea fue más largo que cualquier otro anterior. Hubo una reparación importante en uno de los barcos esa semana, admitió finalmente. ¿Qué tipo de reparación? Daño en el costado derecho. Sentí un frío recorrerme la espalda. Registrado oficialmente, no como accidente. Se clasificó como mantenimiento estructural. Mantenimiento estructural. Esa fue la etiqueta que sustituyó a una colisión. Durante 13 años, la narrativa oficial habló de accidente marítimo sin restos. Durante 13 años, nadie mencionó actividad industrial no registrada. Durante 13 años, nadie conectó la señal de radar desplazada con la zona restringida. Y ahora tenía frente a mí la pieza metálica doblada, el impacto, la pintura azul, la reparación silenciosa. No recuperé los cuerpos, no recuperé el bote completo, pero recuperé la secuencia real. Mi esposo no se perdió en una tormenta, no se alejó imprudentemente, no huyó, intentó evitar algo, intentó desviar, intentó llamar, y alguien decidió que era más fácil limpiar el mar que admitir un error. Esa comprensión no me dio paz inmediata, me dio rabia, una rabia que se mantuvo contenida durante años, porque si hubo encubrimiento, significa que alguien miró los informes esa noche, vio la señal de radar, vio la ruta industrial y decidió cerrar el caso como accidente probable. No sé si alguna vez habrá una confesión formal. No sé si alguna corte reabrirá oficialmente el expediente, pero sé algo con absoluta claridad. El mar no ocultó la verdad, solo la sostuvo el tiempo suficiente para que yo estuviera preparada para verla. Y cuando sostuve esa pieza metálica deformada entre mis manos, 13 años después, sentí algo que no había sentido desde aquella mañana de café y chalecos salvavidas. No fue alivio. No fue felicidad, fue certeza. Mi familia no desapareció en el vacío, fue arrancada por una fuerza que alguien decidió callar. Y aunque el océano siga allí, tranquilo la mayoría de los días, ya no le temo, porque ahora sé que la oscuridad no estaba bajo el agua, estaba en el silencio de quienes sabían.
Han pasado 13 años desde aquella mañana en la que el mar parecía tranquilo y la vida parecía intacta. Durante mucho tiempo creí que el océano había sido el responsable. Era más fácil culpar a la naturaleza que aceptar que el silencio humano puede ser más profundo que cualquier abismo. Hoy sé que no fue una simple tragedia marítima. Fue una historia que alguien decidió simplificar y archivar. No recuperé a mi esposo. No recuperé a mi hija. No tuve despedida, ni tumba, ni un último abrazo. Pero recuperé algo que me negaron durante años: la verdad. Y aunque esa verdad no devuelva lo perdido, me permite mirar el horizonte sin sentir que me engañaron. El dolor sigue ahí, pero ya no está acompañado de dudas. Cada vez que el viento sopla desde el mar, cierro los ojos y recuerdo sus voces. Ya no como una pregunta sin respuesta, sino como una historia que finalmente entendí. Porque el mar puede guardar secretos, pero el tiempo, tarde o temprano, siempre devuelve lo que otros intentaron ocultar.